usted ha querido que la tierra lo trague. Yo ahorita quisiera, pero Señor, le digo, yo sé que tú estás conmigo, le digo. Y solo va a ser poquito, hermano. No es para aburrirle, ¿verdad? Y que podamos nosotros, ¿verdad? Agarrarle, hermano. Porque acuérdese, ¿verdad? Que es una enseñanza. Dice, el problema de creer solo en Jesús. La enseñanza unitaria de solo Jesús claramente proclama que la Trinidad no existe. Los que sostienen esto dicen el Padre y el Espíritu Santo son solamente otros dos hombres de Jesús. En pocas palabras, esta declaración anterior es lo que enseña la Iglesia Pentecostal Unida, la Iglesia Apostólica de la Fe en Jesús, Iglesia de la Luz del Mundo y algunas otras iglesias independientes. Esta enseñanza tuvo su origen en el siglo III. Sabelio era el pastor de una iglesia cristiana en África y fue el primero que comenzó a negar la evidencia bíblica de la Trinidad. Él decía que Jesús era el Jehová del Antiguo Testamento y a la vez era también el Espíritu Santo. La herejía de Sabelio desapareció juntamente con el fin de aquel siglo, pero volvió a resurgir en nuestros días, confundiendo a miles de creyentes. En 1913, John, pastor evangélico, predicaba y proclamaba que a él le había sido revelado que todo el poder y toda la divinidad se encontraba en el nombre de Jesús. Esta enseñanza alcanzó dimensiones increíbles. Pronto los seguidores de John comenzaron a bautizarse solamente en el nombre de Jesús y a negar rotundamente la doctrina de la Trinidad. Hoy en día se escuchan frases burlistas por parte de algunos de sus predicadores, tales como: yo no creo en un Dios de 3 cabezas, todas las demás iglesias están en un grave error, la iglesia apostólica es la única y correcta. Decían ellos, hermano, ellos dicen, ¿verdad? Y nosotros sabemos, hermano, cuando vamos a las escrituras, dice de que, ¿cómo pueden, digo yo, ellos decir que solo es Jesús? Si nosotros vamos a la Biblia, hermanos, y se me acompañan, hermanos, a Génesis, hermanos, ¿cómo pueden, digo yo, si ellos han leído, cómo pueden ellos decir eso, hermanos? Cuando en Génesis 1, versículo 1, 26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestras imágenes. Dijo hagamos, no dijo voy a hacerlo. Entonces, ¿cómo ellos sí leen? Porque dicen que solo Jesús, cuando Dios aquí está diciendo hagamos al hombre a nuestra imagen. Y ellos solos, es bien tremendo, hermano, porque ustedes, cuando la hermana habló, ¿verdad?, de la luz del mundo, ¿verdad? Son otras personas, hermanos, de que tratan de confundir, y en eso, hermanos, nosotros tenemos que tener un gran cuidado. Y vamos a leer en Génesis 3:22, hermano. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros. Entonces, por eso nos dicen a nosotros, ¿verdad?, que leamos la escritura. Y fíjense de que yo no sé si a usted le pasará lo mismo cuando el pastor nos dice, hay cosas, hermanos, que al menos yo no las entiendo, fíjense. Y le digo al Señor, Señor, ayúdame. Y muchas veces me ha pasado aquí, hermano, que el pastor habla de eso, fíjense, hermano. Y ahí es donde uno tiene que venir a ponerle atención a la palabra. Amén. Porque fíjese, hermano, que déjeme decirle, cuando yo no pude hallar eso, la mente se me hizo, donde yo apunté las citas bíblicas que él nos dio el jueves, que nos hablaba, hermanos, del diezmo, la ofrenda y la limosna. Yo no sé si usted ya sabía esas 3 cosas, pero yo le digo que yo no. Y dice que cuando alguien hablaba de los diezmos, yo solo con Miqueas salía, pues. Solo en eso salía con Miqueas.
Y ahora, gracias a Dios, mi hermano, de que ya uno ya le dieron eso. Y es que muchas veces decimos nosotros, Él ya nos dio eso, hermano. Pero ¿qué pasa, hermano? Nosotros muchas veces no lo vamos a volver a leer y difícilmente se nos queda. A mí eso es lo que queda, se me ha quedado. Y usted me pregunta por otro, no. Entonces ahí es porque dice que Él nos habló y nos dijo que ahí está en la Biblia. Dice de que hay veces de que hay gente, hermanos, que nos quiere confundir. Yo hay veces que me pongo a hablar con mi yerno, que él fue cristiano, pero ahora no. Él platica bastante con un bautista. Y el bautista ha estudiado. Y entonces hay veces de que él me quiere meter de las ofrendas. Y es donde nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado. Porque vaya, hoy yo si toco ese tema de las ofrendas con él, yo ya tengo. Porque les aclaro ahí, hermano, que yo solo con mi quería salir. Entonces ahora, como ya el pastor y yo los escribí, ya sé, hermano, que en la Biblia está y con eso uno puede confrontar a la gente. Ya no quedarse uno, ¿verdad? Y yo como les digo una cosa, hermano, si hay algo que a mí me costó de tantas cosas, fue ofrendar. Me paso a eso, hermano, porque es bueno, hermanos, que muchas veces a nosotros se nos olvida. Ofrendar a mí me costó, porque yo venía de ver y de oír muchas cosas sobre los pastores. Aún en estos tiempos, hermanos, la gente, o sea, nosotros no podemos ver a alguien que anda en un vehículo, hermanos, porque ¿de dónde lo sacó? ¿Cómo es que lo tiene? Y un día de estos sí que estaban hablando de un pastor de allá de la Magdalena y estaban diciendo de que anda en una buena camioneta. Entonces, muchas veces nosotros hablamos como el oro, repetimos, ¿va? Yo no sé cómo la tiene él, hermano, que vea. Y entonces viene yo, ¿verdad? Y como estaban hablando de esa iglesia, hermano, que el pastor tenía esa iglesia, bueno, le digo yo, pero hay un pastor por ahí, le dije yo, que hace poco compró otra iglesia, o compró otra camioneta, le digo yo, ¿de dónde la compró? Le digo, así como uno, ¿verdad? Y muchas veces, hermano, nosotros así somos, ¿verdad? Cuestionadores y muchas veces no ayudamos, que es lo más tremendo. Es más tremendo que no ayudamos. Y hablamos. Yo les aclaro esto, hermano, porque yo cuando estaba leyendo esto, ¿verdad? Muchas veces uno, hermanos, y ahí en la Biblia, hermano, está todita la verdad, todo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, y muchas veces, hermanos, solo hacemos lo que a nosotros nos conviene. Y muchas veces nosotros decimos, Dios nos da todo, Dios me ha dado casa, me ha dado esto, pero no lo queremos compartir. A mí me pasa, hermano, cuando yo regalo algo, ¿usted cree que yo voy a regalar algo que a mí me guste? Es mentira, no lo regala uno. Uno regala algo que a no le gusta. Y es bien tremendo, hermano, porque dice el Señor en su palabra, ¿verdad? Que hay que darle al desnudo, al descalzo, ¿verdad? Y muchas veces no lo hacemos. Vemos a la gente, sí, ¿verdad? Pero no lo hacemos. Y estos hermanos solo en Jesús, por supuesto, usan uno que otro texto bíblico en los cuales se basan sus enseñanzas. Ahora bien, existe un serio problema al usar algunos textos para apoyar ideas personales y únicas. El problema consiste en que cuando una persona usa con uno o dos versos para respaldar una idea personal extrabíblica, se chocará con que la Biblia le presentará un montón de versos que declaran todo lo contrario a las ideas que este individuo se le ha ocurrido y se verá obligado, si es honesto, a corregir sus especulaciones y asunciones. No olvidemos que Dios es perfecto, como también su palabra lo es. Por tanto, la Biblia no se contradice. Es trabajo nuestro leerla de pasta a pasta. Supongamos que al recibir una carta usted lee solamente las líneas del medio y luego lee 2 líneas del final. Así
fíjense. Hoy como ya estamos recibiendo eso, hoy yo lo estoy esperando. Pero sí, fíjense hermano, es bueno. Por eso les digo que es bueno saber. Porque ellos no quieren que uno lea lo que ellos dicen y lo demás. El mismo Jesús habla de la Trinidad. Él hace la notoria la existencia de tres divinas personas. Yo, dice, rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Esto lo dice en Juan 14:16. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, es quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si se fuere, os los enviaré. Juan 16:7. Y en los capítulos 14, 15 y 16 de Juan, Jesús habla ampliamente de las tres divinas personas. Los verbos como voy, vendrá, mi Padre os dará, expresan claramente la activa participación de la Trinidad en toda la Biblia. Jesús tendría que haber estado, aquí han puesto esta palabra, haber estado chiflado si se hubiera estado refiriendo a él mismo, diciendo es necesario que lo deje para poder estar con ustedes, es decir, poder enviarme a mí mismo de regreso. Una declaración como esta es sencillamente absurda y sin sentido de lo que dicen los de la fe en Jesús. La enseñanza de la Trinidad no solamente aparece en estos capítulos, se encuentra muy claro en toda la palabra bíblica. Me pregunto, ¿cómo explican los hermanos apostólicos el hecho de que Jesús oraba frecuentemente? ¿A quién dirigía su oración? A él mismo. En el huerto de Getsemaní, Jesús agónico declaró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Él dijo, Padre mío, ¿verdad? Si es posible, entonces, ¿cómo lo pueden ellos, verdad, decir esto, verdad? ¿Y cómo se basan aquellos solo en Jesús? Fíjense. Es obvio que algún inteligente no se dice algo así a él mismo, a menos que esté loco, dice. Uno tendría que estar lunático para orarse a sí mismo. Insisto, la negación de la Trinidad es sencillamente absurda a lo que ellos hacen, hermano. Y entonces en esto tenemos que tener gran cuidado. Con respecto al bautismo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto nos dice Mateo 28:19. Ellos sostienen con firmeza que el convertido debe bautizarse únicamente en el nombre de Jesús, según Hechos 2:38, que dice: Pedro les dijo, arrepentidos y bautiza cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto es a lo que se refería en Hechos, porque ellos se agarraban de este versículo, hermano, en Hechos. Ellos no toman en cuenta el contexto de lo que aquí acontecía. El discurso de Pedro tenía como fin mostrar que Jesús era el Mesías prometido del Antiguo Testamento. El mensaje estaba dirigido a millares de judíos religiosos, quienes ya creían en el Padre y en el Espíritu Santo, pero no habían aceptado a Jesús como Señor y Redentor. Era por tanto natural que Pedro enfatizara en hablarles de Jesús solamente. Desde el día que de Pentecostés los apóstoles se lanzaron a la misión de evangelizar el mundo, pregonando que Jesús era el Hijo de Dios y que para ser salvo hay que aceptarle como Salvador y hay que bautizarse. Es sencillo concluir que en el acto mismo de bautizar a los apóstoles usarían la fórmula dada por el mismo Jesús en Mateo 28:19, que dice: bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay mucho más que se puede hablar acerca de esta enseñanza, que carece de mucho fundamento bíblico. Pero por último quiero que observe cómo este tipo de enseñanza se contradice a sí mismo. Enseñan que Jesús es el Padre y que es el Espíritu Santo también, pero a la vez pasan por alto las propias órdenes de Jesús, al desechar que fue el mismo quien instituyó el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos maestros tienen muchos agujeros en sus enseñanzas, agujeros tan grandes que no pueden ser llenados, al menos no con una clara y sana enseñanza.
bíblica. Y esto es lo que les digo yo, hermanos, que tenemos que tener gran cuidado. Y por eso siempre nos está recalcando el pastor, ¿verdad? Que leamos, porque no puede venir una persona, hermanos, de estos que solo creen en Jesús, ¿verdad? Me acuerdo de un día que salimos, fíjese, a evangelismo. La hermana Delmi estaba predicando ahí en esa parte y esa persona la estaba de observar, fíjese. Ya cuando ella terminó, me dijo a mí, ustedes, me dijo, son de la fe en Jesús, me dijo. No, me dijo. Ah, pues sí, me dijo. O sea que hay gente que pregunta, fíjese, hermano, porque son personas, ¿verdad?, que ellos se creen unitarios, hermano, y es bien tremendo, ¿verdad? Y en eso uno tiene que tener un gran cuidado, porque mucha gente es seducida, hermanos, por falsos maestros. Aleluya. Por dos razones, dice. Una, por falta de sólida enseñanza en las iglesias, y la otra porque siempre han existido personas a quienes no les interesa la verdad. Entonces a nosotros, hermanos, nos tiene que interesar la verdad y sabemos que la verdad está en la Biblia. Por eso muchas veces, hermano, ¿verdad? Es lo que les digo yo, las enseñanzas a ustedes pueden parecer aburridas, hermanos, porque así somos, pero si no, seguimos, ¿verdad? Ya llevamos con estas 4 enseñanzas, hermanos, y algo se nos tiene que quedar. Estos quieren solamente oír lo que les gusta y no lo que necesitan escuchar. Vivimos en una época en donde abundan los artistas cristianos, los maestros bíblicos escasean por todas partes. Hoy en día es muy raro encontrar congregaciones que tengan un dinámico programa de estudios sistemáticos que cuenten con maestros entusiasmados por enseñar la Biblia. Es muy raro ver iglesias enviando estudiantes a los institutos, ¿verdad? Es necesario tener mucho discernimiento para darse cuenta que en la época presente abundan los oradores. Ustedes saben que anda bastante gente orando, ¿verdad? Pero fíjense que es bien tremendo la gente que anda orando, hermano, y al que le gusta que le oren. Porque fíjense de que problemas todos tenemos, hermano. Y yo me he fijado en personas, hermanos, de que les gusta andar orando por otros, pero no les dicen que se arrepientan de su pecado. Aleluya. No les hablan de eso. Aleluya. No que voy a ir a orar porque tiene problemas. Si problemas todos tenemos. Y entonces a ellos les gusta, hermanos, que les digan y que les hablen de que van a hacer, si tienen un problema, ¿verdad?, de enfermedad o problemas, les gusta que les digan, hermanos, de que van a ser sanados, que van a decir, pero no les dicen, mira, arrepiéntanse de lo que te está haciendo mal. Entonces es lo que les digo yo, hermano, porque esto es bien cierto. Yo que a mi casa no le voy a decir quién es, hermano, pero llega una persona, llega, y fíjese de que solo a mis hijos llaman, fíjese, que les va a orar, a mí no. Y no sabe por qué a mí no me llaman. No sabe, hermano. Sí, usted sabe. Y ahí lo mete, pues, venga, puedo orar, le dice. Y yo me quedo, yo no me voy a meter, porque no me llaman a mí. ¿Verdad, hermano? Porque saben quién, ¿verdad? Y como les digo, muchas veces, hermano, eso es lo que muchas personas andan buscando. Y muchas personas andan buscando y ellos se dedican a eso. Porque una vez que yo hablaba, fíjese, me decía una persona, esta persona que anda orando no tiene la culpa, fíjate, le dije, no tiene la culpa. No, me dijo, la culpa la tienen los que la buscan, me dijo. Porque como ellos la buscan, ellos le dan fama. Pero como les digo, hermano, es bueno tener el discernimiento, hermanos, para saber, ¿verdad?, que el Señor nos ha dicho que vayamos, que oremos, y Él nos escucha, hermanos. Y como dijo el pastor aquel día, hay pruebas, hermanos, de 3 años, de 5, y yo ya le he pedido al Señor y en momentitos me ha contestado, pero hay otras que no me las contestan. Pero va a ser al tiempo de Él. Aleluya. No del tiempo que yo quiera. Señor. Siendo su tema general la prosperidad, hay gente que a uno le gusta que le hablen de prosperidad económica y basan sus mensajes en historia
historias y experiencias personales en vez de dar una buena exposición bíblica. Estos hombres se hacen llamar predicadores, pero están muy lejos de serlo y usan los púlpitos solo como una plataforma para adquirir popularidad y admiración, cuando el púlpito debe ser la plataforma de la verdad. Aleluya. ¿Cuál verdad? La única verdad absoluta, la que se encuentra en las páginas de la Biblia. Para muchos de estos hombres el único motivo de estar en el ministerio es para obtener ganancias económicas y ven el evangelio como un negocio o como un canal para alimentar su ego, con ovaciones que ni siquiera son espontáneas de la audiencia, sino que son provocadas por ellos mismos. Ellos se desbordan diciendo un montón de frases bonitas, pero que carecen de un mensaje edificativo. Hoy en día es muy poco el pueblo cristiano que sabe distinguir entre qué es edificación y qué es puro entretenimiento, disfrazado de gózate. Dios quiere que te goces. Lamentablemente esta es la condición de muchas iglesias en los Estados Unidos y en Latinoamérica, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos, hermanos. Lo que debemos hacer, estoy convencido que debemos regresar a la enseñanza bíblica. El estudio de la palabra trae convicción al cristiano. Los testimonios, experiencias personales y los artistas cristianos tienen su importancia, claro que sí, pero todo esto no supera la importancia de la predicación y la enseñanza bíblica. Hemos sido llamados a ser discípulos, hemos sido llamados a predicar y enseñar la verdad del evangelio. Solamente la sabia exposición de la verdad de la Biblia hará que las congregaciones puedan ser liberadas de la opresión, del pecado y de las falsas doctrinas, hermano. Yo creo que usted ha entendido, hermano, lo que yo le he explicado aquí. Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo soy de las personas que siempre he dicho, hermanos, que aquí nos hablan con la verdad y no me va a dejar mentir, hermano. Nos están dando, nos están diciendo, ¿y qué es lo que pasa con nosotros? Se nos va. Dice que hay una palabra en la Biblia que dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Yo soy una de las personas, hermanas, que cuando estoy en el problema se me olvida cuando el hermano me hace algo. ¿Y por qué no la pongo? Y un momentito yo me molesto cuando algún hermano o alguna persona, y cuando el Señor me está diciendo que no es la lucha contra él, no contra la cuesta. ¿Y por qué me enojo? ¿Y por qué no me gusta lo otro? ¿Por qué no me gusta lo que el otro hace? Y la palabra ahí está. Entonces yo me pongo a pensar y le decía hoy a una hermana que yo hablaba, ¿verdad? Dice que yo no sabía el problema que ella tenía, ¿verdad? Y yo le dije, ¿verdad? ¿Sabe qué es lo que pasa a nosotros? Le dije yo. Nosotros no queremos perdonar, le dije, lo que el hermano nos hace. Yo le digo, hermano, porque muchas veces me han hecho a mí, ¿verdad? Y mi cara cambia. Pero hay una lucha en mí, empiezo a decirle, Señor, que esto no me esté molestando, que esto no me moleste, porque es carne, nosotros somos carne, hermano. Y la verdad que nos cuesta, hermano. Pero nosotros ya en el Señor sabemos y no vamos a, tenemos que discernir, hermano, ¿verdad? Y tenemos que llevarnos bien. Dice que yo un día prediqué de que tenemos que soportar al hermano, y muchas veces no lo queremos soportar. Cuando el pastor también dijo aquel día de que muchas veces nos vamos de la iglesia, ¿verdad? Y no queremos perdonar, hermano, pero sí queremos que nos perdonen, ¿verdad? Y muchas veces ofendemos a las personas y ni eso hacemos, de pedirle perdón. Hoy se ha fijado usted, es raro la gente que pide perdón. Es raro, uno lo tiene así
cristianos de cristal. Una media cosita y nos quebramos. Aleluya. Sí, fíjense, unos cristianos bien delicados, digo yo, ¿verdad? Bien delicaditos, digo yo, que no quieren que uno les haga ver, pues, ¿verdad? A mí ya les he dicho muchas veces, hermano, me han hecho ver mis cosas que tengo, mi hermano. Y yo sé, no es agradable, pero cuando alguien le dice la verdad, no es agradable, porque déjeme decirle que ninguno de los que estamos aquí somos perfectos, ninguno. Cada uno tenemos nuestra debilidad, la debilidad suya usted sabe cuál es, la mía yo sé cuál es, pero si nosotros, hermano, pusiéramos en práctica claramente, hermano, lo que está en la Biblia y lo que el pastor nos acaba de decir, porque muchas veces, hermano, yo me he parado aquí y han dicho que dice que solo el pastor puede exhortar. La palabra que nos exhorta, ¿no? Amén. La palabra es. Aleluya. Y yo he oído que hay gente que dice, ella no tiene por qué estar hablando, ella no tiene. Sí, hermano. Y que solo el pastor tiene derecho a exhortarlo, a decirnos, ¿verdad? Pero él, hermano, lo dice a base de la Biblia, y lo que nos exhorta a nosotros es la palabra. Sí, amén. La palabra del Señor, ¿verdad? Pero es lo que le quiero decir yo, que como nosotros, ¿verdad? Somos, hermanos. Fíjense de que hay veces de que hay veces de que uno, fíjense de que, yo le voy a decir brevemente, ¿verdad? Porque estamos hablando del problema de la fe en Jesús, pero fíjense, hermanos, que muchas veces nosotros nos molestamos porque nos suben aquí a cantar, nos suben y cuando no nos dan privilegios también nos molestamos, fíjense. Y fíjense de que privilegios hay un montón, como decía el hermano de la alabanza, ¿verdad? La que ella cantaba y decía que era para trabajar. Y fíjense, hermano, que trabajo hay. ¿Sabe cuál es el problema de ahora en las iglesias? Que nosotros aquí queremos ser vistos. Aleluya. Para que digan que puede predicar bien, que puede cantar bien. Señor. Y mire, hermano, si fuera por predicar bien, yo me pagaría un estudio, fíjense. Y si fuera por cantar, también me pagaría porque yo tuviera bonita voz, que yo me voy a salvar, pero no es por eso. Aleluya. Señor. Curiosamente, hermano. Aleluya. Dice que las obras sin fe son muertas. Amén. Y muchas veces, hermano, nosotros no pensamos en eso. Fíjese de que un día yo empecé, me molestaba por cierta cosa aquí. Y empecé la lucha conmigo misma, mi hermano. Y no, que esto y que esto. No le voy a decir qué porque no. Y empezó a molestar. Y sabe, me dije a mí misma, si miras que no lo hacen ellos, porque no lo hacen vos. No lo hacen vos. Yo lo estoy haciendo, fíjense. Y muchas veces nosotros nos molestamos, fíjense, porque queremos que otro lo haga. Y si nosotros podemos hacerlo. Nosotros podemos hacerlo. Fíjense de que yo me fijo en mi hermana Delma. Cuando ella logra venir temprano, yo veo, ahí vino a regalar plantas, fíjense. Y ustedes, eso no lo miramos como un privilegio. Aleluya. No lo miramos, hermano, es que miramos el privilegio aquí arriba. Que no me suben, que solo a la fulana, que no sé qué. Que ganas que fuera por cantar, hermano, unas mil alabanzas. Que llevar a la cuenta yo. Pero no, hermano, sin santidad no lo vamos a ver. Si no hacemos lo que el Señor quiere, hermano, que la obediencia. Si mire, hermano, si cosas que salen aquí, no necesariamente usted, mire, esta semana a usted le toca barrer, a usted le toca, hay un montón de cosas que usted puede venir a hacer, hermano. Y sabe el problema que como no las miramos, no las miran. Y ese es el gran problema, hermano. No porque qué hacer. Usted puede
le digo, hermano, qué galán fuera que Dios, el Señor hubiera puesto en su palabra, que por cantar alabanza, que por predicar bonito, que fulano sí puede, que si fulano se siente, qué galán. Yo le digo, hermano, fuera, ya le digo, yo voy a pagar estudios, pero el Señor nos manda la obediencia, hermano, y no lo queremos hacer ni gratuitamente, continuar pagando, ¿verdad, hermano? Yo le doy gracias al Señor, hermano, porque me ha permitido, ¿verdad?, traer esto, hermano. Espero, hermano, que usted pueda, ¿verdad?, podamos, hermanos, agarrar algo y, como le digo, ¿verdad?, la palabra ahí está, hermanos, y nada nos cuesta, hermanos, ¿verdad?, nada nos cuesta, porque si usted ve, hermanos, los tiempos van más difíciles, y nosotros ¿qué hacemos, verdad? Porque estamos dormidos. Aleluya. Y esto ha sido todo, hermano, y Dios me le bendiga. Aleluya. Aleluya.